Unas noches atrás tuve esos días en donde, tuve insomnio y estuve 3 horas despierto sin saber qué hacer. Y hice de todo. Escuché música, leí la Biblia, miré todas las noticias habida por haber y cuando no sabía qué hacer empecé a hacer esto. Empecé a hacer test de IQ. Tres hice, sí, la verdad que estaba bastante pasado. La buena noticia para mí es que los resultados no fueron tan malos como lo que yo esperaba. O sea, el mismo test que hace 15 años me dijo que no era tan inteligente, sino que era bastante tonto, hoy me decía que estaba por encima de la media. Así que bueno, pasé de ser deficiente a superdotado. Y me quedé con esto último. O sea, preferí creerle al test que decía ahora que no era tan tonto, sino que era inteligente, ¿no? En este éxtasis de buenas noticias yo quería ir y contárselo a mi esposa. Pri, tenés un esposo inteligente. Pero si la despertaba a las 3 de la mañana para contarle estas supuestas buenas noticias, probablemente me quedaba sin almuerzo al día siguiente. Así que después de todo no hubiese sido tan inteligente, ¿no? Tenemos esta necesidad entonces de contar buenas noticias a los demás, esta urgencia, esas buenas cosas que nos pasan y que queremos compartir, ya sea porque tenemos un nuevo trabajo, una buena nota en un examen o tal vez que nos reconciliamos con aquella persona que estábamos peleados. Como cristianos nosotros tenemos como base que las buenas noticias es que Cristo murió por nosotros. Y esta fe que nosotros tenemos no es solamente que la guardamos para nosotros, sino que la compartimos a los demás. Intrínsecamente, lo que es la salvación de Cristo Jesús implica ir y compartir que Cristo Jesús murió y resucitó. En nuestro pasaje tenemos también buenas noticias compartidas a los demás. En los versículos 25 al 27 afirman lo siguiente: cuando hayan entrado en la tierra que el Señor les dará, como lo prometió, guardarán este rito. Y cuando le pregunten sus hijos, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes le responderán: este es el sacrificio de la Pascua del Señor, quien pasó de largo las casas de los hijos de Israel cuando mató a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Dice que Israel tenía que ir y contar a las próximas generaciones respecto a este suceso histórico y único que Dios llevó a cabo en Egipto a favor de su pueblo. Dios pasó de largo su juicio sobre las casas de Israel y los liberó de la opresión enemiga juzgando a la nación impía. Ahora, es interesante que este suceso sea considerado como buena noticia, porque estamos hablando de un acontecimiento bastante trágico. O sea, todos los primogénitos de una nación entera han muerto. Dice el versículo 30 que había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Si nosotros cerrásemos los ojos por un instante y nos imagináramos la situación, nos encontraríamos con una situación tétrica y bastante devastadora. ¿Cómo es que tal historia entonces es una buena noticia contada a las demás generaciones? Eso es lo que nos podremos llegar a preguntar. Bueno, ciertamente hay un juicio de Dios ejecutado sobre Egipto, porque la paga del pecado es dolor y muerte. Pero en todo juicio de Dios hay también salvación. Y en este caso, la salvación es mayor que cualquier hecho que podríamos llegar a compararlo. La salvación de Dios sobre Israel es el highlight, el punto culmine, el clímax de la cuestión, muy por encima de cualquier juicio que podemos llegar a compararlo con eso. Si notaran el relato de los sucesos, vemos que la descripción de la muerte de los hijos primogénitos egipcios es muy corto. Solamente en el versículo 29 y en el 30 tenemos la descripción de lo que acontece, que es muy corto para la gravedad del asunto. No obstante, fíjate que la institución de la Pascua para las futuras generaciones, el éxodo, el relato del éxodo de por sí, se lleva 2 capítulos enteros. Lo que vemos acá es que el foco del pasaje no está puesto en el juicio, sino que está en la salvación que Dios trae para su pueblo. Este suceso es ciertamente un anticipo de lo que sucederá cuando Cristo retorne. El juicio contra la humanidad será terrible, trágico, todo para los inconversos. Pero en ninguna manera este suceso tétrico sobrepasará la gloriosa restauración y salvación de aquellos que fueron redimidos en Cristo Jesús. Una cuestión entonces que me gustaría meditar en este día es esto, la coparticipación de las generaciones en la Pascua. Nótese en el versículo 21 que Moisés da las órdenes a los ancianos. Los ancianos son los líderes, los que tienen la autoridad espiritual, el liderazgo del pueblo.
A ellos se les encomienda lo que sería las ordenanzas de la Pascua para que después ellos informen al pueblo de lo que tienen que hacer. Luego tenemos los adultos, que son los que tienen la fortaleza física, la aptitud, la capacidad para llevar a cabo aquello que los ancianos han ordenado. Fíjese cómo también se transmite a los adultos todas estas cosas. Y después tenemos los niños, aquellos que son instruidos respecto a lo que sucedió. Vemos así que la transmisión de la fe a las futuras generaciones es clave, ya que la adoración al Dios verdadero, por quien es y por lo que ha hecho por nosotros, debe ser perpetua. Me pregunto entonces, como iglesia, si estamos cumpliendo los roles que nos corresponden en nuestra iglesia. Ancianos y líderes somos ejemplos de liderazgo espiritual y moral. Estamos cumpliendo con el rol que el Señor nos encomendó de liderar, de ser ejemplo a nosotros mismos. Adultos, estamos sirviendo con nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestro dinero a la causa del Evangelio. Niños, hijos, estamos aprendiendo de la fe que nuestros padres nos transmiten en obediencia. La fe no es algo que terminará con nuestras vidas. Ciertamente es una herencia que se transmitirá de generación en generación, porque la adoración al Dios verdadero, por quién es Él y por lo que ha hecho por nosotros, no se apagará. Meditemos este día entonces sobre nuestro rol que nos toca tener en esta cadena de buenas noticias. Sea perpetua entonces la adoración al Dios que ha traído su salvación majestuosa en medio de este mundo caído. Que el Señor la bendiga hoy también.